Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. El día de hoy continúo con la exposición del tema La jurisprudencia, parte 2. En el video anterior, si ya lo viste, vimos lo que es el análisis de la jurisprudencia, la página de la Suprema Corte, sus aspectos generales respecto al Semanario Judicial de la Federación. Te invito a que el día de hoy continuemos con la exposición del tema. Si recuerdas, la vez anterior te hice referencia a las épocas. Es importante que conozcamos las épocas. ¿Qué son las épocas? Mira, te hice referencia también a que están dentro de cualquier gaceta publicada por la Suprema Corte o están aquí también en la página de la Corte. Y te la voy a dejar aquí en pantalla. Si quieres, pon una pausa en este momento para que puedas dar lectura íntegra al texto. Ahora bien, en este texto que se hace mención, mira, se dice que desde el 8 de diciembre de 1870, Benito Juárez promulga el decreto por el cual el Congreso de la Unión crea un periódico con el nombre de Semanario Judicial de la Federación, en donde se publicaban todas las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales federales desde el restablecimiento del orden legal en 1867, entre otros aspectos como actas de acuerdo del Pleno de la Corte, los informes pronunciados ante ella cuando se acordó la publicación. Esto generó que diversos movimientos políticos y sociales sean los que vayan haciendo que se cambien las épocas. Se divide a las épocas en dos grandes periodos constitucionales. Uno, que son el anterior a 1917, el posterior son las jurisprudencias de 1917 hacia la fecha. Como puedes leer, dice que cuando se hace mención a la jurisprudencia histórica, son precisamente estas épocas, primera, segunda, tercera y cuarta, que son de 1870 a 1917. Esa es jurisprudencia histórica. ¿Por qué? Porque ya no es aplicable. ¿Por qué no es aplicable? Porque se refiere a ordenamientos que ya fueron superados, se refiere a ordenamientos que ya no están en vigor. Pero después de ello, las épocas quinta a décima vienen de 1917 a la fecha. Esas son las que en realidad aplicamos. Lo cierto es que, como te vas a dar cuenta en el propio buscador del Semanario Judicial de la Federación, la jurisprudencia que más se aplica actualmente es novena y décima época. En ocasiones octava. Enseguida vamos a explicar. Si quieres hacer alguna otra pausa, este es el momento, porque aquí vas a poder leer cuál es la primera, segunda, tercera y cuarta época. ¿Gustas hacer una pausa? Ahora bien, si ya hiciste tu pausa y ahí puedes dar lectura a cuáles son esas primeras épocas ahora históricas, después viene el segundo periodo, que es de la jurisprudencia aplicable. Nos hace mención cómo se integra la quinta época, la sexta época, la séptima época. Te invito a dar una pausa. A continuación nos sigue ilustrando sobre la séptima época, la octava época, que principió el 15 de enero de 1988. Imagínate la cantidad de años. Yo ingresé al Poder Judicial Federal allá en 1990, entonces soy de octava época, valga la expresión. Novena época, con estas reformas tan trascendentes publicadas el 31 de diciembre de 1994, que dieron inicio a la novena época el 4 de febrero de 1995. Es la transformación de la Suprema Corte. Lo vimos en el video anterior. Y la décima época, en donde entra en vigor el decreto publicado el 6 de junio del 2011, que esto es en realidad a partir del 4 de octubre del mismo año, en donde se adiciona además la reforma constitucional de derechos humanos. ¿Quieres dar una pausa? Está en pantalla ahora. Ok. Una vez que hemos hecho referencia a las épocas, regresamos a nuestra página de la Corte. ¿Te acuerdas cómo dijimos que entramos? www.scjn.gov.mx. La forma más sencilla de entrar es donde te estoy diciendo. Te vas a este link, que es el Semanario Judicial de la Federación. Hay otros sistemas de consulta que después veremos. Le das abrir a ese link, a esa liga, te vas a encontrar estas cuatro ventanas o cuatro ligas en donde se hace mención a las tesis que se publican semanalmente todos los viernes
entran en vigor los días lunes. La jurisprudencia que ya está en vigor, que es para nuestras búsquedas genéricas, las gacetas, ¿te acuerdas? Te dije que es como la biblioteca. Si quieres tener todos esos libros que integran el Semanario Judicial de la Federación, no es indispensable que gastes, los árboles también te lo van a agradecer, dirían mis hijos, sino que pues aquí lo tenemos en medios digitales, y si entiendes la trascendencia de lo que son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, el buscador específico está de esta forma. Cada viernes también tienes que checar en el link respectivo. El día de hoy entremos a una búsqueda general, y esto es lo que normalmente debes hacer, así como los viernes debes de entrar a la liga del lado superior izquierdo, o al menos entrar a charlas de amparo, que ahí te copio y pego todas. Cada vez que tengas un asunto, cada vez que vayas a estudiar una materia, pues es importante que examinemos qué es lo que ha dicho la Corte. En ocasiones, y reitero mi admiración a aquel gran maestro que me enseñó el valor de la jurisprudencia antes de la universidad, después diversos juzgadores, entre ellos el magistrado con el que inicié, me enseñaron la gran importancia de la jurisprudencia, pero sobre todo la gran importancia de ser precisos en la búsqueda de la jurisprudencia. En aquel entonces, en el 90, no existía este tipo de buscador, existían unas pequeñas computadoras ahí monocromáticas donde podías ir y sonaba con un timbrecito y se conectaba uno a la corte. Eran otros tiempos. Por allá en 1996, 97 es que aparece el primer JUS, ¿te acuerdas? Aquellos DVDs, pues entonces, y eran carísimos, era más de un mes de salario lo que te costaba. Ahora tienes la ventaja de, a través de esta generación 2.0, en donde tenemos el acceso a los medios tecnológicos, medios digitales, lo puedas hacer. Entonces pensemos, estás estudiando o tienes algún asunto y vas a buscar un caso específico. ¿Qué es lo importante? Lo primero que debes de hacer es ver el rango de búsqueda que vas a ocupar. Por default, dicen por ahí los extranjeros, o ya está preestablecido, viene cargada la 10ª y la 9ª época. Esto quiere decir que desde 4 de febrero de 1995, mira también aquí si dejas posicionado el link, ahí aparece de qué fecha es cada época, para que puedas con ello refrendar lo que aprendimos hace rato al ponerle pausa y leer. Entonces aquí, esta 10ª época de 4 de octubre del 2011 a la fecha, nos hace mención a todas las jurisprudencias del Pleno, primera y segunda sala. ¿Te acuerdas? Lo vimos en el video anterior. Tercera y cuarta sala y la sala auxiliar son anteriores a 1995, que así estaba integrada la Suprema Corte y se dividía por materias. Me preguntaron en estos días, oiga, dice las 3 salas, me decían, no son 3 salas. Mira, la Corte tiene actualmente 2 salas. La primera sala, que lleva asuntos penales y civiles, y la segunda sala, que lleva asuntos administrativos laborales, preferentemente. Cuando se juntan las 2 salas, 5 ministros más 5 ministros, más el ministro presidente, entonces se integra el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compuesto actualmente por 11 ministros. Entonces, cuando tú haces un rango de búsqueda, vas a ver que, por ejemplo, aquí ya está preestablecido que te van a aparecer todas las jurisprudencias de 10ª época del Pleno, o sea, los 11 ministros, de primera sala, de segunda sala, de plenos de circuito, que esta es una innovación a raíz de la Reforma Constitucional 2011 y de la nueva Ley de Amparo, en donde se dirimen las controversias o contradicciones, de tesis en el propio circuito, y aparte la jurisprudencia solo es obligatoria ahora dentro del circuito respectivo, la que emite el Pleno de Circuito o los tribunales colegiados. Con frecuencia pasa mucho, lo he visto en los jóvenes, que les encanta leer la jurisprudencia de colegiados. Qué bueno, los felicito.
qué bien que lo hagan, pero por favor, dale siempre preferencia al estudio y la lectura de las jurisprudencias de pleno, de primera, de segunda sala, y verifica en qué circuito te encuentras, en qué demarcación territorial a nivel nacional del Poder Judicial Federal estás viviendo. Ejemplo, si vives, por ejemplo, en Guadalajara, pues estás en el tercer circuito. Si vives en el Estado de México, estás en el segundo circuito. Si vives en la Ciudad de México, estás en el primer circuito. Es fácil googlear cuáles son los circuitos respectivos. Entonces, actualmente tenemos 32 circuitos. Entonces, cuando quieres hacer una búsqueda, lo normal o lo preferente es que busques en décima y novena época. Y aparte de eso, puedes llegar a buscar en octava época. Esto va a generar mayor cantidad de jurisprudencias y recuerda, las más recientes son las de décima y novena época. Abajo vas a encontrar otro tipo de compilaciones que se llaman apéndices. El apéndice también se hace por etapa, así por ahí, como hay épocas, estos son grandes compilaciones de todas las épocas, desde el 17 al 2011, que fue el último apéndice que tuvimos, y en donde se están adicionando todas las jurisprudencias, incluso ahí vienen jurisprudencias de materia electoral, entre otras. Es importante, anteriormente todo lo invocábamos con base en el Semanario Judicial de la Federación, ahora no es indispensable, con el apéndice, perdón, ahora no es indispensable que citemos precisamente el apéndice, porque solamente es una fuente de consulta. En la actualidad basta con que lo citemos en el semanario respectivo. Lo cierto es que te metes apéndices, son menos jurisprudencias. Pero bueno, hagamos una búsqueda tradicional dejando nuestra décima y novena época. Y pensemos, por ejemplo, en algún tema que estés estudiando. Vamos a pensar, por ejemplo, ¿qué te parece si estás estudiando ahora, no sé, el famoso principio pro persona? Entonces, seleccionaste que tenemos décima y novena época. En teoría el pro persona viene de la décima época, pero pues dejemos la novena porque lo cierto es que la observancia de tratados internacionales ya estaba desde antes de esta reforma. Y si tú pusieras, por ejemplo, interpretación pro persona, aquí el problema es que también en algunas jurisprudencias la Suprema Corte ha ocupado la palabra persone con E. Vamos a hacer la búsqueda como interpretación pro persona. Estoy estudiando, soy universitario o soy un abogado y quiero de verdad saber si en el asunto lo que yo quiero decir tiene que ver con la interpretación pro persona. Le damos buscar y entonces vas a ver, dices, uy, te salen 212 jurisprudencias. Esas 212 jurisprudencias, ¿por qué te salen? Porque mira, vienen, por ejemplo, estas son de tribunales, estas son de Suprema Corte, y hay muchas de tribunales. Pensemos que quieres ser todavía más específico en tu búsqueda y dice, oiga, no, pero pues las de tribunales no todas son obligatorias. ¿Qué te parece? Vas a redefinir consulta, le aprietas ahí, le quitas lo que son los colegiados, y de las 200 y tantas vamos a ver cuántos nos quedan. Nos quedaron 42. Ahora sí puedes entrar a cualquiera de estos links, le presionas y le puedes dar lectura. Acuérdate, lo vamos a ver en otro video, cuando es jurisprudencia, cuando está aislada. Esta es jurisprudencia, esta es obligatoria, y ya sea que la puedas imprimir o la puedes copiar. Si la copias, si le aprietas aquí en copiar, le das OK, la puedes trasladar a tu texto. Algo que he ido sugiriendo, no es indispensable que copies toda la jurisprudencia, aunque claro, el postulante gusta normalmente de que tenga mayor realce o presencia su demanda. No incide, basta con los datos de publicación, como así lo exige la ley de amparo. ¿Qué te parece? Vamos a seguir aprendiendo sobre jurisprudencia. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.